Ya listo, chicos. Empezamos entonces. Vamos a definir nosotros el polígono. ¿Qué es un polígono? También en esta clase vamos a reconocer las propiedades del polígono. Me parece que vamos a hacer 5 propiedades. Y vamos a conocer los diversos tipos de polígonos y relacionarlos correctamente con sus propiedades, ¿no? Para empezar, vámonos con la definición. La definición de un polígono es una figura geométrica cerrada. ¿Okay? Es una figura geométrica cerrada. ¿Qué más? Que se forma al unir 3 o más puntos no colineales. Entonces, si yo tengo 3 puntitos, 1, 2, 3, yo puedo unir y puedo formar un polígono. No, esto es un triángulo, profesora, me dirás. Este es un triángulo, no es un polígono. Claro, pero un triángulo es un polígono. ¿Ok? Un triángulo es un polígono. Ya, ¿y qué significa no colineales? Como lo habíamos visto ya en la clase de triángulos, significa que no pertenecen a la misma línea. ¿Okay? No pertenecen a la misma línea. ¿Qué más? A ver. Ya está. 3 o más. O sea, puede haber 4, puede haber 5, puede haber 6, puede haber más. Si tú tienes 4 puntos, formas un cuadrilátero. Ahí está, cuadrilátero. Tú tienes 4 puntos. Si tú tienes 5, ahí forma un pentágono, ¿no? Este es un pentágono, 5 lados. Si tengo 6, formo un hexágono. Esos nombrecitos tenemos que ya ir acordándonos. Ahí está, es una figura geométrica, lista, cerrada. Cerrada quiere decir que no es, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, así. No es que deje una abertura. ¿Okay? Siempre es una figura cerrada. Definición. Ya está. En este polígono, ¿cuántos lados tenemos? En este caso tenemos 2, 3, 4, 5 lados. Poli viene de la palabra o del prefijo varios, chicos. Entonces, por eso decimos de 3 a más. ¿Por qué no 2, profesora? Porque 2 es varios. No, pues con 2 lados no obtienes una figura. Puedes obtener un ángulo, ¿no? Pero no una figura. ¿Ok? ¿Qué más? A ver. Si yo tengo estos 5 laditos que ya habíamos señalado, también voy a tener 5 ángulos también. La cantidad de ángulos y la cantidad de lados en un polígono es la misma. Estos ángulos que están dentro de tu triángulo son ángulos, dentro de tu polígono, no triángulo, son ángulos internos. Y los que están afuera son externos. Estos son. Listo. ¿Qué más? Ya también tenemos. Vamos para acá, para arriba. También tenemos los elementos. Como les decía, tenemos 5 lados. 1, 2, 3, 4, 5. Los ángulos internos, alfa, beta, teta, gamma, phi. Los ángulos externos, las letritas minúsculas de la A a la E. Los vértices, igualmente, chicos, pero en mayúsculas. Nada. ¿Qué es la diagonal? Esta diagonal, chicos, es la línea que se traza, línea trazada, pero no cualquier línea. No va a decir, esta es la diagonal. No. Es la línea que se traza o la línea trazada de un vértice a otro. ¿Okay? Profesora, de este a este. Esta es la diagonal. No. De un vértice a otro. Pero no consecutivo. No entiendo. No sé que sí están entendiendo, pero por si acaso les aclaro. Si yo quiero hallar la diagonal en este polígono, ¿qué haría? Ya. La diagonal es de un vértice a otro, pero no consecutivo, o sea, no puedo agarrar este. Este no. El que sigue, entonces, ese sí. De este a este, ¿cuál es la diagonal? Esta, pues. Pero, profesora, acá yo tengo otro, mire. Este también es un vértice no consecutivo. ¿Esto también será una diagonal? Sí. En un polígono, en este caso, ¿cuántos lados tiene tu polígono? 1, 2, 3, 4, 5, 6. En este polígono de 6 lados, ¿cuántas diagonales habrán? Tienes que trazar para averiguarlo.
1, 2, por acá hay otra, por acá hay otra, por acá hay otra, por acá hay otra, por acá hay otra. O sea, hay varias, ¿no? Esta creo que ya acabamos. En total hay 9 diagonales. ¿Y yo cómo hago si fuera un polígono más grande? Si fuera un polígono de 20 lados, por ejemplo. Uy, ahí vas a tener un montón de diagonales. Lo que tú tienes que hacer es fácil. Una formulita. Esa formulita es la fórmula para hallar, o la propiedad para hallar la cantidad de diagonales. Eso más adelante. Algo también importante es saber el perímetro de un polígono. ¿Qué es el perímetro? Es la suma de los lados. Nada más, chicos. La suma de los lados. Oh, acá estaba la diagonal. Miren, lo que hemos escrito acá arriba, acá estaba. Solo que no lo había. No me había percatado. Estaba un poco oscuro. Ahí está. La diagonal es la unión de dos puntos no consecutivos del polígono. Recuerden, dos puntos, no cualquier punto, ¿ah? Mejor dicho esto. Porque si yo digo un polígono, este es un punto, este es otro punto, pero no es cualquier punto, es vértice, ¿ok? El polígono tiene sus vértices marcados. Vamos a hablar de un polígono convexo y de un polígono no convexo. ¿Qué es un polígono convexo, chicos? Chicas, ¿qué es un polígono convexo? Es un polígono de una cierta forma, claro, pero ¿qué cumple? ¿Qué tiene? ¿Cómo tú sabes o cómo averiguas que es convexo? Ah, dice cuando sus ángulos internos son convexos. ¿Pero qué son convexos? ¿Serán agudos? ¿Serán obtusos? ¿Serán rectos? ¿Mm? Cuando los ángulos son convexos, pero no dice que es convexo. Bueno, convexo es menor a 180, chicos. Todos sus ángulos, no, eso no es la forma de ángulo. Todos los ángulos, está, la medida de los ángulos va a ser menor a 180. O sea, un ángulo de un polígono convexo puede ser 100. Sí, puede ser. ¿Puede ser 120? Sí, puede ser. ¿Puede ser 190? No puede ser. No puede ser 190, ¿por qué? Porque tienen que ser menores a 180. ¿Y qué más? ¿Cuál es la otra condición? Acá hay otra condición. Que cualquier recta secante, ya sabes que es una recta secante, lo hemos visto, determina solo dos puntos de corte. Allá mismo, o sea, yo trazo cualquier recta. ¿Cuántos puntos de corte o cuántas intersecciones va a haber? Una y dos. Nada más. Pero acá hay otra. No, esa es con la otra recta que ya estaba trazada. Por acá. Ahí está. Ya sé. ¿Cuántas intersecciones hay? Una y dos. Una y dos. Nada más dos puntos de corte, chicos. La notación ABCD es un polígono convexo. Ahí está. Nada más. Ahora nos vamos al no convexo o también llamado cóncavo, chicos. Este se llama no convexo o cóncavo. ¿Qué significa? ¿Cómo lo hallas? ¿Qué características tiene? Allá. Es el polígono no convexo. La característica que tiene, cómo tú puedes lograr demostrar, saber que no es convexo. ¿Cómo? Cuando tú trazas cualquier diagonal, bueno, diagonal no, perdón, cualquier línea, cualquier recta, y se corta no en dos, sino en tres o cuatro, o más de repente. ¿Okay? No tienes solo dos puntos de corte. Por eso acá dice en tu definición, si una recta puede determinar más de dos puntos de corte, o más de dos cortes, o más de dos intersecciones. ¿Qué pasa si tiene más de dos? Ya no es convexo, sería no convexo. ¿Ok? En este caso, en este polígono A, B, C, D, E, F, G, hemos visto que cuando han trazado esta recta de acá, tiene, vamos a averiguarlo, 1, 2, 3, 4 puntos de corte, chicos. Entonces, si tiene 4 puntos de corte, no es convexo. Profesora, pero acá yo le trazo y tiene 2. Así, pues, pero recuerda, no es solamente porque le traces en una partecita y tenga 2, va a cumplir. Siempre tiene que cumplir en toda la figura. ¿Sí? En toda la figura.
Da el letrazo y tiene 1, 2, 3, 4 también. Entonces, no cumple. Perfecto, coincidimos. ¿Hasta acá alguna consulta? Preguntar no es malo, chicos. ¿Alguna consulta? Nada, todo claro como el agua. Muy bien. En nuestro caso, chicos, nosotros estamos definiendo al convexo y al no convexo, ¿no? Nosotros en sí vamos a estudiar solamente a los convexos. ¿Okay? Vámonos con el equiángulo. Seguimos en la clasificación. Ya habíamos hecho convexo, no convexo. Ahora nos vamos al equiángulo. ¿Qué cosa es un polígono equiángulo? Viene del prefijo equi, o sea, igual. Ángulo, ángulo. Igual medida de los ángulos, chicos. Igual medida de los ángulos. Es aquel polígono cuyos ángulos internos tienen igual medida. Si los ángulos internos tienen igual medida, dicho polígono siempre es convexo. O sea que entre el convexo y el no convexo, el equiángulo es convexo. Aquí viene el equiángulo. O sea, el equiángulo es un tipo de polígono convexo, para que se entiendan mejor. El equiángulo es un tipo de polígono convexo. ¿Okay? ¿Qué cumple el equiángulo? Que todos los angulitos internos son iguales. Todos sus ángulos internos son iguales. Pero ¿y si los internos son iguales, qué son los externos? Los externos también van a ser iguales, pues, ¿no? Porque ya sabes que la suma de este y este es 180. Entonces, si este es igual, entonces los externos también son iguales. Qué chévere. Pero recuerda, solamente los ángulos. La medida de los lados, no. O sea, un equiángulo puede ser así. Ahí está. ¿Sí? Sí puede ser. Siempre y cuando todas estas medidas sean iguales. Aquí no parece, ¿no? Obvio. Parece. Tendrías que hacer un poquito un gráfico mucho mejor. Pero, ¿puede ser los lados diferentes? Sí. En el equiángulo no tiene que cumplir que los lados sean iguales. Solamente los ángulos son iguales. Nos vamos al equilátero. Ahí sí te acuerdas. El prefijo X igual látero medida de los lados. Es aquel polígono cuyos lados son de igual longitud. Entonces, cada uno de estos vale lo mismo. Los ángulos, bueno, si tú ya tienes los lados, chicos, los ángulos van a ser los mismos. Entonces tenemos que pensarlo. Que acá no cumple. Aquí no cumple. Equiángulos, sí, los ángulos son iguales, pero los lados no necesariamente. Por ejemplo, un polígono equiángulo que ya se me vino a la mente bien rápido ahorita recién, es el rectángulo. Si tú te das cuenta, el rectángulo tiene 90, 90, 90 y 90. Ya está. Tiene 90 graditos en todos sus ángulos. Entonces, ese es un polígono equiángulo. Pero dime, ¿todos los lados serán iguales? No, ¿verdad? Mientras que este vale una bolita, este vale dos bolitas. El doble, por ejemplo. Este también dos bolitas y este una bolita. Entonces, chicos, recuerda esto, ¿ya? El equiángulo no tiene sus lados iguales. Puede tener, pero no tiene sus lados iguales. En algún ejemplo sí podría ser. El equilátero al revés, chicos. Tiene sus lados iguales. ¿Ok? ¿Ángulos necesariamente iguales? No necesariamente. ¿Y qué es el regular? El polígono regular, chicos, es aquel polígono equiángulo y equilátero a la vez. O sea, que a su vez tiene los lados y también tiene los ángulos iguales. Ahí está, alfa, 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 alfa y alfa. Todos sus ángulos son iguales, chicos, y todos sus lados son iguales. Si podemos hallar este alfa, ¿cuánto vale?
Bueno, ¿qué se puede hallar? En este caso, de un pentágono, si no me equivoco, es 108. ¿Ok? Cada figura tiene una medida en sus ángulos internos, ¿no? Esto lo vamos a ver más adelante con una formulita, con una pequeña deducción, y vamos allá. ¿Okay? Lo dejamos todavía para después. Un ratito. Ese es el triángulo, bueno, perdón, otra vez con triángulo. Ese es el polígono regular. Chicos, esa sería la clasificación de los polígonos. Convexo, no convexo, y dentro del convexo está el equiángulo, el equilátero y el regular. Eso tenemos que acordar. ¿Okay? Acá voy a poner la pequeña misión. Tenemos a los polígonos. Ellos se dividen en convexo, los que vamos a estudiar, los que estamos estudiando, y no convexo, los que no vamos a llegar a conocer o no se aplican mucho en realidad. Y dentro de los convexos tenemos tres. Los equiángulos, los equiláteros y los regulares. Lo he puesto en plural porque acá también está polígonos en plural. Ya está. ¿Cómo se llaman los polígonos, chicos? Acá hay una pequeña tablita para que te acuerdes, ¿no? Si es un polígono de 3 lados, se llamará triángulo. Si tiene 4 lados, cuadrilátero. 5, pentágono. 6, hexágono. 7, heptágono. 9, nonágono. 20, perdón, no me acuerdo cómo se llama el de 20. Si no te acuerdas, le pones polígono de 20 lados. ¿Alguien se acuerda cómo se llama el polígono de 20 lados? Si no me lo dejas escrito. No, sí. ¿Tiene nombre? Creo que no tiene nombre. Tenemos la primera propiedad. ¿Qué me dice? En todo polígono de n lados, el número de vértices es igual al número de lados e igual al número de ángulos internos, e igual a n. N, chicos, es el número de lados, ¿no? Mira, por ejemplo, tienes un triángulo. ¿Cuántos lados tiene? 3. ¿Cuántos ángulos tiene? 3. ¿Cuántos vértices tiene? 3. ¿Cuántos? Nada más, ¿no? Ya está. Tienes un hexágono, por ejemplo. Simplemente, ¿no? 1, 2, 3, 4, ya está. Tiene 6. 6 lados. Tiene 6 ángulos. Tiene 6 vértices también. Es una tortuguita, ¿no? Ahí está. Listo, chicos. Esa es una de las propiedades fundamentales del polígono, ¿no? Más que decir una propiedad, es una observación. No, bueno, sí es una propiedad porque se cumple siempre y en todo. Sí, a ver. La segunda. En un polígono convexo de n lados, la suma de los ángulos internos es 180 por n menos 2. Esto sí lo vamos a hacer deduciéndolo, chicos. Vamos a agarrar en un triángulo. ¿Cuánto es la suma de los ángulos en un triángulo? Yo ya me lo sé, ¿no? La suma de los ángulos en un triángulo es 180. ¿Qué cosa es el 3? N. En mi caso, ¿n qué es? Número de lados, ¿ok? N es número de lados. Ya, entonces si tiene 3 lados, como el triángulo, es 180. Si es un cuadrilátero, así es un cuadrilátero, no he hecho cuadriláteros, no me acuerdo, pero un cuadrilátero lo puedo partir y tiene 2 triángulos. Como hay 2 triángulos y cada uno vale 180 sus ángulos, serían la suma de triángulos en un cuadrilátero, ¿cuánto sería?
Está difícil, chicos, solamente tenemos que multiplicar 180 por 2. O sea, 360. ¿Qué más? A ver, uno más. Un pentágono. ¿Cuánto tiene un pentágono? Tiene 5 lados. Si yo tengo un pentágono, a ver, vamos. ¿Cuántos triángulos habrá en un pentágono? ¿Cuántos triángulos habrá en un pentágono? Habrá 3. Hay 3 triángulos, entonces yo tendría 180 por 3, o sea, 540. Y aquí es donde yo te voy a decir, cada vez que tú quieras hallar la medida de los ángulos en un polígono, lo que tú estás haciendo es multiplicar el 180 por algo, 180 por algo, 180 por algo. En el último caso estás multiplicando por 3. En el anterior, ¿por cuánto estabas multiplicando? En un cuadrilátero, en el caso del cuadrilátero, ¿cuánto multiplicas? En el caso del cuadrilátero, ¿por cuánto multiplicas? Solo por 2, pues. Ya, si yo multiplico por 2 acá. En el caso del triángulo, ¿por cuánto multiplico? Ah, en el caso del triángulo solo multiplico por 1. Ah. ¿De dónde me sale el 3, el 2, el 1? Creo que el 3. Digo, ¿de dónde me sale? Claro, ¿de dónde me sale el 3, el 2, el 1? Creo que el 3 me sale de restarle 2. Sí. Ahí está. Le resto 2 al 5. ¿Qué más? Ya está. Entonces, ¿de dónde me sale mi propiedad en realidad? Ah, mi propiedad me sale de restarle 2 a cada uno de los lados. Si n es el número de lados, mi suma de ángulos internos va a ser 180 por Sn, pero a Sn le tengo que restar 2. Nada más. Ya está, ya. Esa es la segunda propiedad, chicos. La tercera es algo que te vas a acordar bien rapidito. La segunda es un poco más complicada. La tercera es bien rapidita. ¿Cómo? La tercera es esta, mira. La número 2. La voy a poner ya porque si no me va a alcanzar el espacio. La número 3, ¿cuál es? Ah, la número 3 me dice que en un polígono convexo, cualquiera que sea, triángulo, rectángulo, pentágono, hexágono, nonágono, cualquiera que sea, la suma de los ángulos externos es 360. ¿Sí? La suma de los externos es 360. Ya está. Esto tengo que tener bien en claro. La suma de mis ángulos externos es 360. Con esas dos nada más, chicos, podemos empezar a hacer la número 1 y la número 2. Vamos a hacer los ejercicios. Ejercicio 1. Ponen por acá. Ya. Ejercicios. Primero identifiquemos qué tipo de polígono es. Ah, no sé. Vamos a ver. Número de lados. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 6. Tiene 6 lados. Entonces es un hexágono. Yo no sé si es regular, si es equilátero, si es equiángulo. Yo no sé. Bueno, no es equiángulo porque todos los ángulos no son iguales. No es equilátero porque todos los lados no me dicen que son iguales, sino parecen. No es regular porque no es ninguno de los otros dos. Es un hexágono, simple. Me piden X. Yo sé que X lo puedo hallar como está dentro de cada ángulo. Ya, X está dentro de cada ángulo, ya está. Ahora tengo que hallar la suma de todos los ángulos. ¿Por qué? Porque si yo tengo la suma de todos los ángulos, puedo hallar el valor de X. A ver, 2X más 3X más 2X más 3X más 2X. Uy, más 3X más. Acá lo voy a poner por la izquierda. Ya está.
esa suma de ángulos internos es igual a, no sé, ¿cuánto es? Es 180 por n menos 2. ¿Pero cuánto vale n? Otra vez, n vale 6, pues, porque es un hexágono. Ah, ya. 6 menos 2 es 4. 180 por 4, 720. Suma. 3 más 2 más 3 más 2 más 3 más 2 me da. Me da 15, me da. 15x. O sea que 15x es igual a 720. Si 15x es igual a 720, divido 720 entre 15 me da 48. 48. Listo. Así ya yo obtuve el valor de x. Vámonos con el siguiente problema. Ahora me dan un polígono, no sé cuántos ángulos, digo, no sé cuántos lados tiene, puedo contarlos, pero ¿qué es la peculiaridad de este polígono? Que todos los ángulos que me dan son externos. ¿Hay una propiedad de los ángulos externos? Sí. ¿Qué me dice? Que la suma de todos los ángulos externos en mi polígono es 360. Entonces simplemente la aplico. ¿Cuántos ángulos hay? A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 por x, 7x. Hasta acá hay 7x. Pero me falta este. 7x más 3x sería 10x. Si 10x es 360, equivale 36. Muy bien, chicos. Antes de irnos a la 3, porque para la 3 necesitamos saber la propiedad, vamos a terminar las propiedades. ¿Okay? Propiedad número 4. Para un polígono regular, la medida de un ángulo interior es, o sea, yo ya sé la medida de los ángulos interiores, ¿no? Es esta. 180 por n menos 2, es esta. Ya. Ahora lo que yo deseo saber es cuánto vale cada uno de los ángulos. O sea, en mi triángulo, si yo tuviera un triángulo regular, o sea, un triángulo equilátero, ¿tú te acuerdas cuánto vale los ángulos en un equilátero, no? En un equilátero valen 60, 60 y 60. ¿Y cómo lo sacaste? Ya, pues fácil. Yo dividí 180 entre 3 y me dio. Otro de los polígonos regulares sería un cuadrado. En un cuadrado, ¿cuánto vale cada uno de los ángulos? Vale 90. Pues. Esto es muy conocido, archimega conocido. ¿Y de dónde yo saco ese 90? No sé, si sabes. 180 por n menos 2 será 360 es todo. Yo divido 360 entre el número de lados, o sea, el n, o sea, el 4 en este caso. Y 360 entre 4 me da 90. O sea, chicos, yo estoy deduciendo que es lo que tenía sobre n. ¿Y qué era lo que tenía? 180 por n menos 2. Yo el 180 por n menos 2 y lo tengo que dividir entre n para hallar cuánto vale cada uno de los ángulos en mi polígono regular. ¿Okay? En mi polígono regular. Listo. Vámonos a las 5. Para un polígono regular, la medida de un ángulo exterior es igualito, como tú has hallado el interno, y es esa cosa que era 180 por n menos 2 sobre n, igualito. Para el externo, como todos los externos suman 360, y yo tengo n ángulos, lo voy a dividir sobre n. O sea, 360 sobre n me va a dar el ángulo externo en un polígono regular. Recuerda que regular es cuando tienen los ángulos iguales y los lados iguales. 6. Eran 6 propiedades, chicos. No eran 5, eran 6. La sexta propiedad, y por último, dice que el número de diagonales en un polígono es igual a n por n menos 3 sobre n. ¿Cómo lo deduces esto, chicos? Sacando, bueno, tienes que hacer en un triángulo, en un cuadrilátero, en un pentágono. Deduces esto y te va a salir la formulita. Por ejemplo, en un triángulo de 3 lados, tienes, ¿cuántas diagonales? 0.
No hay. Trata de hacer las diagonales, no hay. En un cuadrilátero tienes 2. En un pentágono tienes 1, 2, 3, 4, 5. Entonces tú, ¿cómo hicimos el método deductivo? Hicimos varios casos y deducimos que esto es lo que sé. Ya chicos, vamos a ver el problema número 3. Problema número 3. Me dice así. Calcule el número de diagonales del polígono cuya suma de medidas de sus ángulos internos es 1800. Ah, ya me dan un polígono, pero no me dicen el número de lados, chicos. No lo conozco. Pero me dan un dato. Yo con este dato puedo hallar n. Una vez que hallo n, reemplazo en mi fórmula o hallo mi número de diagonales. Pues mi suma de ángulos internos es igual a 180 por n menos 2. Ah, ya. ¿Sí? Sí, 180 por n menos 2. ¿Eso cuánto es? 1800. Simplifica. Sácale 180 a cada uno, ¿me queda? O pasa el 180 a dividir y me queda 10. N menos 2 es 10. Entonces, ¿cuánto vale n? 12. Perfecto. Pero a mí no me preguntan n. Me preguntan el número de diagonales. Ah, fácil, pues. Número de diagonales es n por n menos 3 sobre 2. Reemplazo y me sale 12 por 9 sobre 2. 54. ¿54 qué? 54 diagonales. Calcula el número de diagonales en un icoságono. Ah, ya, igualito. N por n menos 3 sobre 2. Ah, ya chicos, el número de diagonales, o digo, el nombre del polígono de 20 lados se llama icoságono. N vale 20, chicos. Así se llamaba, ya me acordé. Bueno, me acordé leyendo esto. Entonces tendría que 20 por 17 sobre 2 me da 170. 170 ¿qué? Diagonales. Ya está. ¿Qué más? A ver. La 5. Calcula la suma de las medidas de los ángulos de un octógono. Ah, ya pues. La suma de las medidas de los ángulos internos en un octógono sería 180 por n menos 2. Octógono es 8. N vale 8. Entonces sería 180 por 6. 1440 grados. Bien chicos, hasta aquí nos vamos a quedar.